Buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de tener de nuevo en la entrevista a una persona muy interesante que creo que nos va a aportar una información muy útil y que creo que muchas veces todos dejamos un poco de lado. Su nombre es Marina Broca, ella es especialista en marketing legal y la responsable del blog marinabroca.com. Marina, su función es ayudar a profesionales y a empresas a desarrollar su estrategia de negocio siempre bajo el amparo de las leyes que se cumplan y respetando los derechos de los usuarios. Muchas veces para las personas que empezamos, yo incluida, que hace muy poquito que he arrancado el blog, no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, qué no hacer, cuáles son nuestras obligaciones. Por eso me ha parecido tan interesante cuando descubrí a Marina el poder traerla y que nos aclarase un poquito todas esas dudas que tenemos todos para cumplir por el libro, ¿vale? Para cumplir todo lo que se nos exigen. Bueno, Marina, encantada de que estés aquí con nosotros en Marketing para Inquieto. ¿Qué tal estás? Muy bien, es un placer estar acompañándote. Además que me parece estupenda la iniciativa que has tomado de introducir estos temas que parecen bastante engorrosos al principio para todos, pero bueno, que realmente no dejan de tener importancia cuando uno inicia, ¿no?, una aventura online, porque finalmente a todos nos afectan y bueno, hay que perderle miedo a los temas legales y empezar a percibirlos como una ventaja competitiva, que es un poco lo que quiero explicar en esta entrevista. Entonces, pues nada, encantada de estar aquí, agradecida de que me hayas invitado a participar en este espacio y espero que, bueno, que sea de interés para toda la gente que consulte y que visite tu blog, que es un lugar de referencia y que lo va a hacer sin duda en el futuro. Sí, yo creo que además una de las ideas más importantes, más interesantes es lo que dices, que tú no lo enfocas como algo tedioso, como pueda ser siempre la burocracia, el papeleo, sino que lo ves como una ventaja a poder ofrecer al usuario esa confianza y esa tranquilidad. Me parece uno de los puntos más interesantes y que abordaremos luego. Pero para empezar me gustaría que nos contaras un poco tu historia, porque me llamó mucho la atención que tú realmente vienes del mundo de la psicología. Sí, y exacto. Cuéntanos un poquito cómo una especialista de la psicología termina de especialista en el marketing legal, que parecen dos mundos opuestos. Sí, bueno, voy a intentar explicar esta historia en párrafo corto, porque realmente el trayecto, ¿no?, del mundo de la psicología al mundo de la implantación, el marketing legal, bueno, ha pasado por un recorrido bastante largo, no es de un día para otro que se inicia esto. Yo estudié psicopedagogía, concretamente, en Argentina, terminé la carrera, me dediqué a la docencia, que es donde realmente más cómoda me siento y donde más tiempo he trabajado a nivel profesional. Y al mudarme, al trasladarme a España, el primer trabajo que tuve fue en una consultoría. Mientras estaba convalidando títulos y demás, empecé a trabajar en una consultoría que se dedicaba en ese momento a la implantación, ¿no?, de estándares de calidad, de normas ISO. Y fue en esta consultoría donde se inició justamente a partir del 99, arrancó el tema de protección de datos, con la aprobación de la LOPD, ¿no?, la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, y esta empresa que trabajaba el tema de la consultoría y la implantación decidió que era un área que teníamos que abordar, y en su momento decidieron que yo me iba a especializar, ¿no?, en esta materia. Entonces, me formé, ¿no?, para la empresa, estuve desde el inicio formándome en esto, especializándome. Y ahí empezó mi aventura con el mundo de la LOPD. Luego encontré, en el marketing, que había un nicho interesantísimo, porque el marketing está ligado a la información personal. O sea, el marketing se dirige hacia las personas y trabaja, se alimenta, ¿no?, de datos personales para segmentar, para dirigir campañas. En todas sus facetas entraña información de carácter personal. Y empecé a ver que el mundo del marketing estaba bastante disociado del tema de protección de datos, porque se hablaba de estrategias, se hablaba de campañas, se hablaba de herramientas del marketing, pero en ningún lado se hablaba de los usuarios y de los derechos que tenían estos usuarios frente a su propia información personal. Entonces es cuando decidí, ¿no?, entrar en el mundo del blogging, tener mi propio blog
y empezar a analizar, bueno, los diferentes blogs de marketing, qué es lo que contaban y empezar a añadir, ¿no?, esta mirada desde el punto de vista del derecho del consumidor, del derecho del usuario y cómo impactan, ¿no?, todas las estrategias, todas las herramientas en el usuario, qué estrategias le benefician, cuáles les perjudican, cuáles les atropellan, cuáles son incompatibles con sus derechos, porque lo que es una realidad es que el marketing se ha transformado y los usuarios ya no son tan permeables al asalto publicitario y a la invasión, ¿no?, que suponen las campañas de marketing a las que estamos acostumbrados, ese marketing intrusivo, ¿no?, de mandar correos electrónicos a todo el mundo, de sacar datos de aquí para allá, mandar publicidad, de campañas de captación muy agresivas, ¿no?, de cara a los usuarios. El marketing se ha transformado y el mundo de la protección de datos tiene mucho que decir en este sentido, porque desde todos los puntos de vista siguen una misma línea. El tema de protección de datos y el tema del marketing están asociados desde el momento que la LOPD plantea un marketing de permiso, y ese marketing de permiso es el único que es realmente efectivo. No, pero bueno, es un poquito también lo que estábamos comentando. El marketing al final está ayudando a desarrollar una estrategia de negocio y al final es lo que estabas comentando tú. No veamos como las leyes o los derechos de los usuarios van en contra de nosotros, sino que nos tienen que ayudar a dar una mejor calidad de servicio. Exacto. Y en relación a eso, después de todos los años que llevas tú, te voy a poner un pequeño aprieto. Me gustaría que me hicieras así una encuesta rápida, un tanto por ciento más o menos de todos los blogs, páginas que conoces. ¿Cómo valorarías en un tanto por ciento, en un dato, que incumple las leyes que deberíamos todos cumplir? Bueno, es un poco alarmante este dato y es una pregunta compleja. A nivel oficial yo conozco solamente un estudio llevado a cabo por una empresa de software, ¿no?, que se dedica justamente al tema de protección de datos, que es Noxol. Ellos desarrollaron un estudio en el 2015, o sea que es un estudio bastante reciente, en donde valoraron que solamente el 25% de las páginas web cumplían con la normativa en protección de datos y LSSI, que es la Ley de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico. Y de este 25% de empresas que más o menos estaban adaptadas, solo un porcentaje muy pequeño, solo el 40% estaba 100% adaptada. Es decir, el 60% de este 25% que más o menos tenían textos legales desarrollados, el 60% no estaba 100% adecuada. O sea, había políticas mal desarrolladas, o estaban desactualizadas, o estaban incompletas. O sea que el porcentaje sigue siendo muy pequeño. O sea, resumiendo, me quieres decir que el 60% del 25% sí está... O sea, bueno, esto luego así lo haré con la calculadora. Claro, tienen adaptaciones deficientes. Madre mía, yo que siendo optimista decía, bueno, un 40, un 50%, casi es la mitad del 25, un 12% realmente solo serían los que cumplirían. Es Exacto. Impresionante. Desde luego... De manera rigurosa, es un porcentaje mínimo, y esto lo único que nos revela justamente es la falta de conciencia en general de los derechos. Creemos que yo a veces cuando hablo con clientes o algunos cursos de formación, pensamos que Internet todo lo aguanta, ¿no? Que basta con tener una web y ya podemos lanzarnos a recoger datos, a hacer campañas, a dirigirnos, a almacenar, que no tenemos ningún tipo de responsabilidad, que basta con comprar un dominio y ya nos podemos lanzar al mercado digital. Y en realidad esto no es así. O sea, en el momento que uno recoge y almacena y gestiona cualquier tipo de información personal, tiene una responsabilidad frente a esa información que tiene que conocer. Pero no hay una conciencia realmente que parta del usuario, ¿no? Es el usuario realmente el primero que tiene que decidir a quién le facilita su información y con qué garantías está suministrando esos datos. Y mientras el usuario siga sin ser riguroso, ¿no?, a la hora de exigir que se respeten sus datos, pues bueno, esto se presta, ¿no?, a que muchos profesionales y no principiantes precisamente, porque hay bloggers
de referencia a los gurús, ¿no? Estos que llamamos, los gurús del momento, que tienen unas audiencias realmente apabullantes y sin embargo no cumplen con requisitos rigurosos en temas de legalidad y protección de datos, y que de hecho recomiendan prácticas que son contrarias a la legalidad. O sea, Impresionante lo que me estás diciendo. Bueno, vamos ya a entrar en materia para que todos los que nos escuchan entiendan un poco cómo va a ser el desarrollo de la entrevista. Vamos a ir planteando distintas situaciones según un poco el negocio o página web que tiene cada persona, para ver un poco sus responsabilidades legales. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Vale, Marina, te planteo una situación muy típica para todos, y para que me contestes un poquito las obligaciones legales que tendría esa persona. Mi abuelita, que es una excelentísima cocinera, es una señora muy moderna y quiere abrirse un blog para que sus recetas de cocina de toda la vida queden perpetuadas en la historia. Como es lógico, no tiene intención de ganar dinero, no tiene intención de monetizar nada, ni va a crear lista de suscriptores, ni va a tener formulario de contacto. ¿Un perfil de ese tipo tiene algún tipo de obligación legal con su página web o blog? No, en ese caso no, porque simplemente es un blog divulgativo que no captura ni recoge ningún tipo de información de carácter personal. Por tanto, a nivel LOPD no está afectada desde el momento que no hace ningún tipo de captura. Si tampoco utiliza cookies que puedan ser cookies de seguimiento, cookies analíticas o algún tipo de cookie comportamental, ninguna. O sea, la única manera de que esté afectada por la LOPD o por la LSSI sería en el caso de que recogiera algún tipo de información de contacto a través de algunos formularios de contacto de suscripción, o que utilizara algún tipo de cookies especiales a efectos publicitarios, pero si no se va a monetizar no tendría ninguna obligación legal. Venga, pues seguimos avanzando con esta situación. Vamos a plantear el perfil de una persona que no quiere monetizar, no va a recabar datos porque no va a tener formulario de contacto ni va a crear una lista de suscripción, pero le gusta ver cómo su blog crece y tiene Analytics instalado. ¿Y qué obligaciones conlleva, por ejemplo, tener Analytics? Claro. Bueno, es que el reglamento en materia de cookies, porque se llama la ley de cookies, pero no existe como tal una ley de cookies. O sea, el reglamento de cookies está insertado dentro justamente de la ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y a lo que obliga es a declarar y advertir al usuario de las cookies que instalan terceros. Es decir, Google Analytics es un tercero, y por tanto el usuario tiene que saber que ese blog o esa web utiliza ese tipo de cookies. Y en todo caso, no solamente basta con informar al usuario, sino que para cumplir realmente con lo que exige el reglamento, el usuario tiene que dar su conformidad con esa instalación, ¿no? Tiene que haber una opción, y el blog no podría descargar esas cookies hasta que el usuario no dé su conformidad. Por eso la mayor cantidad de blogs que superviso, que tengo que auditar, realmente ninguno cumple con el reglamento en materia de cookies, porque simplemente se limitan a poner un plugin que informa, este blog utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario. Si sigue navegando, acepta su uso. Pues esto realmente no vale, porque el reglamento lo que pide es que se trabaje con dos capas de información. En la primera capa se informa y se tiene que facilitar al usuario un mecanismo para que pueda rechazar. Es decir, yo no puedo descargar ninguna cookie en el servidor o en el ordenador de un usuario sin que éste me haya dado su conformidad para la instalación. Es decir, tenemos que desarrollar una herramienta que permita bloquear esas cookies hasta obtener el consentimiento del usuario. Vale, o sea, todos tenemos el mítico plugin que el usuario le da a aceptar, pero tenemos que dar también la posibilidad de rechazar. Exactamente, aceptar o rechazar. Ese es el ejemplo. En mi blog, por ejemplo, aparece el plugin y aparece la opción de aceptar o rechazar. En el momento que el usuario manifiesta su intención de rechazar esas cookies, tengo que ingeniármelas, ¿no? De alguna manera, porque no es nada sencillo, y esto todo hay que decirlo, para que estén bloqueadas esas cookies, no se puedan descargar
de ninguna manera en el ordenador del usuario, porque el usuario en ningún momento ha permitido esto. Entonces, la mayor parte de los blogueros o de las webs que visitamos realmente no cumple con el reglamento, simplemente creen que ponen un plugin y con eso ya tenemos cumplido el tema de protección de datos y el SSI, y realmente es un plugin que a efectos de legalidad no tiene ningún sentido, porque no expresa lo que realmente requiere el reglamento, que no es nada sencillo. También hay que reconocer que el reglamento en materia de cookies es uno de los más difíciles de cumplir y posiblemente de los peores planteados desde el punto de vista legal, porque las cookies evidentemente no son un elemento estático en ninguna web. Las cookies están vinculadas a determinados plugins, los plugins los vamos actualizando en función a determinados elementos que vayamos a utilizar. Por ejemplo, YouTube utiliza un plugin determinado que descarga unas cookies concretas, ¿no? WordPress, cada vez que actualiza, que descarga la nueva versión, descarga nuevos plugins, esos plugins conllevan cookies nuevas. Entonces, informar de manera rigurosa de todas las cookies de terceros que descarga nuestro blog es materialmente imposible, es una locura, pero hay que intentar, especificar por lo menos las más estables y siempre informar en doble capa. La primera capa, que es un aviso de advertencia, que es el pop-up, que instalamos casi todos, una advertencia, darle la opción al usuario de aceptarlas o rechazarlas, y evidentemente jamás descargar cookies sin que el usuario haya dado su conformidad para esa descarga. Esa sería la manera correcta de cumplir. ¿Y tenemos la obligación de tener la típica página política de cookies, un poco en la que se explica lo que son las cookies y las cookies que se están utilizando? Claro, es que tú has mencionado ahora, todos conocemos las de Analytics, pero WordPress, YouTube, son un montón. Exactamente, ten en cuenta que el reglamento obliga a informar las cookies que descargan terceros, no las propias. O sea, tu blog o tu web tiene unas cookies necesarias para el funcionamiento, ¿no? Que son las cookies de sesión y las cookies que ayudan, ¿no? a que el blog pueda realizar determinadas funciones, ¿no? Como completar formularios, como mandar comentarios. Todas esas cookies que son las funcionales no son obligadas a informar. Las que evidentemente tienes que declarar, y de hecho hay muchos blogs que no descargan cookies de terceros y tienen el plugin instalados, algo que es un despropósito, porque la ley no obliga. Unos no llegamos y otros se pasan. Claro, porque todo el mundo, alguien ha dicho que hay que instalar el plugin y todo el mundo lo ha instalado, el que lo necesita y el que no lo necesita. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos en la página oficial no tiene el banner de advertencia porque no descarga cookies de terceros. Qué curioso. De la Agencia Española de Protección de Datos. Pero desde el momento que tú utilizas cualquier tipo de cookies, utilizas solamente cookies propias, por lo tanto no utilizar cookies de terceros, ni tiene políticas de cookies, ni informa de la presencia, porque evidentemente no tiene por qué hacerlo. Pero en el momento que utilizas cualquier cookie de terceros, que pueden ser las de WordPress, la de Google Analytics, si haces, por ejemplo, si utilizas, insertas vídeos, ¿no?, de YouTube o de Vimeo, los tienes que incorporar también. Si utilizas funcionalidades como cookies de remarketing o si introduces banners publicitarios, ¿no?, evidentemente conlleva cookies que son las cookies publicitarias, y evidentemente es más que necesario informar y advertir de su presencia. Vale, Marina, ya hemos tratado dos situaciones. Por un lado, la persona que no tiene ningún interés en monetizar ni recabar ningún tipo de datos, que ya habíamos dicho que no tenía ninguna obligación legal, y habíamos abordado el tema de las cookies. Vale, sí. Vamos a por este tercer perfil, que yo creo que a lo mejor también es algo que a la gente le va a sorprender. Personas que tienen un blog, no tienen interés de monetizar, no tienen lista de suscripción, pero sí tienen formulario de contacto. ¿Hay obligaciones legales para estas personas? Sí, bueno, esto es lo que explicábamos al principio. Hay que tener claro un concepto. La Ley Orgánica de Protección de Datos regula y protege la información de carácter personal. Entonces, desde el momento que requerimos un nombre, aunque sea de pila, y un correo electrónico, ¿no?, que son dos datos que identifican, que permiten identificar a una persona, ya estamos sujetos a la Ley de Orgánica de Protección de Datos, porque se asocia, ¿no?, con una persona física
que permite su identificación. Y desde ese momento tenemos que cumplir con la normativa en materia de LOPD. Entonces, aunque no moneticemos, aunque no tengamos un formulario de suscripción que nos permita generar un registro, en el momento que hay un formulario de contacto que capture información de carácter personal, como es un nombre, un teléfono, un correo electrónico, ya debemos adecuar nuestro espacio a la LOPD y cumplir justamente con las exigencias, ¿no?, en materia de LOPD. De acuerdo. O sea, aunque no guardemos los datos, sí tenemos la obligación de informar a la EPD de que existe esa entrada de datos, por así decirlo. Pero guardar lo vas a guardar porque en el momento que el dato entra a través del servidor, el servidor ya está almacenando esa información. Claro. O sea que tú la estás guardando. Puede que esa información a lo mejor no las estés importando a una base de datos, pero esa información la estás recogiendo. Ten en cuenta que en el momento que haces cualquier tipo de captación y en el momento que respondes a una consulta, ya estás haciendo una gestión de esa información de carácter personal. La estás gestionando, porque primero tu servidor web la está almacenando a ese dato. Y luego al responder a un requerimiento, se supone que si alguien te contacta, ¿no?, es para que tú le puedas dar respuesta. Entonces ya estás haciendo uso de esa información para dar respuesta al formulario. Por tanto, evidentemente debes informar a esa persona, bueno, de cuáles son, ¿no?, sus derechos y cuáles son tus obligaciones. De acuerdo. Y así, breve, ¿cuáles serían las obligaciones que tendríamos con la LOPD en este caso en concreto? Concretamente, la primera obligación es la transparencia, es el deber de información. La LOPD te dice que desde el momento que tú capturas o almacenas cualquier tipo de datos de carácter personal, el titular de esos datos, el afectado, ¿no?, del que habla la LOPD, tiene derecho a conocer quién es el responsable legal de esa información, es decir, conocer la identidad de quien recoge y almacena esos datos. No vale con decir página Bubalú, no, o sea, no, tiene que saber quién es el responsable legal de esa web, ¿no? Informar claramente acerca de la identidad del responsable de esa web, la finalidad con que se van a utilizar sus datos. Si es solamente para responder a consulta, habrá que informarle que esos datos solamente se van a utilizar para responder consultas. Si esos datos luego se van a incorporar en algún CRM o en algún sistema de suscripción para mandar la información de carácter publicitario, se le tiene que informar, ¿vale? Y también se le tiene que informar cómo puede ejercitar sus derechos, acceder, rectificar o cancelar su propia información. Tenemos que hablar, cuando hablamos de LOPD, para tener claro la importancia que tiene, estamos hablando de un derecho que tiene cualquier persona sobre su propia información personal. Es el derecho a la autodeterminación informativa, que garantiza que yo decido sobre a quién tiene derecho a acceder a mis datos, quién tiene derecho a acceder y con qué finalidad puedo utilizarlo, y que yo decido hasta cuándo esa persona puede utilizarla o no. El que yo te dé mis datos no significa que te facilite mi información a perpetuidad. Yo me puedo suscribir mañana a tu blog porque me interesan tus contenidos, pero así como me suscribo, tengo el derecho legal a pedir que tú me des de baja o canceles esta información que tengas sobre mí porque no quiero que vuelvas a tener contacto comercial conmigo. De acuerdo. ¿Vale? Y esos datos que nos comentas que tienes que dejar constancia para que la persona sepa quién es el responsable que está detrás de ese blog, entiendo que es lo que se debe volcar en el aviso legal. Claro, exactamente. Para eso existen los términos legales. A ver, tanto el aviso legal como la política de privacidad regulan los términos y condiciones en que nos vamos a relacionar, ¿no? Tú como propietaria de tu blog, ¿no?, y yo como usuaria. Definen las relaciones y el marco legal que va a definir estas relaciones. Entonces, en el aviso legal, pues vamos a hablar de mis derechos en materia de protección de datos. Hay que explicar, cuál es la finalidad de ese blog, porque a lo mejor yo creo que, estás recabando datos con una finalidad y resulta que la finalidad es diferente. Entonces, el usuario tiene derecho a saber quién es el titular de ese blog, con qué finalidad recoge información, cuál es la finalidad que tiene su propio blog, cuál es la titularidad en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, ¿no? Cuáles son los derechos que me asisten como usuario, dónde puedo ejercitar mis derechos y cuál es el procedimiento para que pueda ejercitarlos. Toda esa información
¿no?, que vincula y que regula la relación entre el usuario y el propietario del sitio, bueno, se especifica en el aviso legal y en la política de privacidad. Lo mismo hay cláusulas informativas, ¿no?, que son necesarias en el momento que requiero cualquier tipo de dato personal. Tener en claro 3 cuestiones básicas que el usuario debe conocer siempre. ¿Quién es el responsable de recabar mis datos?, ¿no?, con nombre y apellido si es un autónomo, y razón social si es una empresa, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Necesito saber si esa persona reside en Madrid, en Tarragona o en cualquier parte del hemisferio, ¿no? Tengo que saber dónde está radicada esa persona y tengo que conocer exactamente cuál es la actividad central de ese blog y qué se va a hacer con mis datos. De acuerdo. Y una pregunta que siempre me llama mucho la atención, cuando lees los requerimientos legales que tiene que cumplir un blogger, siempre mencionan el registrar el fichero, sí, el AEPD. ¿Cómo es esa gestión? ¿Cuesta dinero? ¿Es sencillo de hacer? No, es una gestión que es gratuita, que lo puede hacer cualquier persona entrando en la propia página de la Agencia Española de Protección de Datos. Ellos tienen ahí luego podemos poner un enlace, ¿no?, con un tutorial para poder registrar los ficheros. Entonces lo más importante es saber identificar qué tipo de ficheros tengo que dar de alta, qué se entiende por fichero, porque cuando dicen fichero suena tan abstracto que bueno... Claro, es que parece que tienes que mandar el fichero, cuando no es así. Claro, hay gente que me pregunta que tengo que mandarle toda mi base de datos, una copia, ¿no?, de la base de datos de clientes que tengo. No, lo que se trata es una notificación que de momento... Lo que intenta es, bueno, que cada uno declare el tipo de información que está recogiendo y con qué finalidad la recoge. Entonces, ¿qué se entiende por fichero? Pues es un conjunto organizado de datos. Entonces, según el origen de estos datos, bueno, establecemos diferentes ficheros, ¿no? Uno puede ser de usuarios y suscriptores de una web, puede ser un fichero a inscribir y declarar en la agencia. Otro fichero es el de clientes, ¿no?, con los que tenemos otra relación y otra finalidad, porque no es la misma la finalidad que tiene la información de un usuario que la finalidad que tiene la información de un cliente. Son 2 finalidades y 2 gestiones de información distintas. Otro fichero puede ser recursos humanos si tenemos a alguien contratado. Otro fichero puede ser de proveedores. En fin, en función a la finalidad que tengan los datos que nosotros recogemos, siempre y cuando hablemos de datos de carácter personal, ¿no?, y no de empresas ni de sociedades, datos de personas, tenemos que identificar. Entonces, declaramos el fichero en la agencia, tenemos que identificar quién es el responsable de esa información y es un proceso que se realiza de manera online, ¿no? Ellos te dan un número de envío y luego a los 15-20 días, bueno, te dan un número de registro que son 10 dígitos en donde te informan, bueno, del titular. Yo aquí tengo una copia genial, preparada para que veas de cómo sería una carta típica, ¿no? Esto es la carta, no sé si se ve, esta es una carta que manda la Agencia Española de Protección de Datos, en donde aparece el tipo de ficheros. Por ejemplo, aquí es un fichero solo, ¿no?, nóminas personales de recursos humanos, te da un código de inscripción y detrás aparece detallado, ¿no?, el informe de todos los ficheros que se han declarado en esta asociación, ¿no? Este es uno, y aquí aparece la relación de todos los ficheros que en este caso esta empresa tiene declarados ante la agencia. Entonces, en el momento que tenemos cualquier tipo de información de carácter personal a través de un blog o una web, tenemos que escribir y tenemos que contar con este número de registro, que es que es el código de inscripción, que es lo que garantiza de que hemos cumplido con nuestra obligación de notificar ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos. En mi caso, bueno, es una gestión que yo realizo en el momento que preparo una adecuación a un cliente. Esta gestión, bueno, la realizo yo directamente y es, bueno, un trámite más que hay que hacer para estar adecuados. Es uno de los trámites. A veces las personas creen que solamente con registrar el fichero, bueno, ya hemos cumplido con el tema de protección de datos, ¿no? El fenómeno de la ficheritis, que le llamamos, ¿no? Creemos que tenemos ahí, declaramos ficheros y ya nos hemos cubierto en salud. Realmente es un paso más, no el único. Acaban de empezar
Es solo el primer pasito del camino, ¿no? Exactamente. Muy bien, Marina, pues ya hemos abordado personas que no tienen obligaciones al no recabar datos, las obligaciones de una persona que ya tenga un formulario de suscripción, y ya hemos hablado un poquito de las obligaciones que tiene una persona que crea una lista de suscriptores. Pero vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a dejar claro todos los puntos fundamentales que tiene que tener claro una persona que cree una lista de suscripción. Exacto. Perfecto. Bueno, la primera obligación, lo que comentamos, ¿no? Registrar adecuadamente, identificar primero el tipo de ficheros de datos personales que va a recabar, la finalidad, ¿no? Como lo que lo va a hacer, registrar en agencia los ficheros hasta tener el número de declaración. Lo siguiente sería, redactar correctamente los diferentes textos legales que tienen que acompañar, ¿no? a su página web o a su blog. Inicialmente se requiere de un aviso legal. Yo siempre prefiero diferenciar aviso legal de política de privacidad. El aviso legal contiene generalidades sobre responsables de la web y las obligaciones centrales, ¿no? que tiene, dónde está alojado, qué actividad tiene el blog, en fin, información de carácter informativo de cara al usuario. Y luego la política de privacidad, que es cómo me voy a comportar, ¿no? con esa información, qué voy a hacer, qué finalidades, qué destinos tiene esa información personal, qué servicios estoy utilizando para almacenar la información personal. Es importante advertir sobre esto. Cuando desarrollamos una política de privacidad, los bloggers, ¿no? siempre entienden que el tema de los textos legales es un tema marginal, que puedo hacer un copy y pega, ¿no? Lo cojo de aquí, cojo de allá, un mejunje y ya tengo mi política de privacidad. Eso es un error importantísimo. Una política de privacidad es un contrato vinculante que tengo con el usuario, sobre que el usuario puede ejercitar en algún momento el cumplimiento. Entonces, hay un hecho curiosísimo, que la política de privacidad más copiada, más plagiada de todos es la de Real Madrid. Es decir, estamos hablando de bloggers o de páginas web. ¿Qué me estás contando? La del Real Madrid. De Real Madrid, que tiene muchísimos copy y pegas, el copy y paste, ¿no? Que directamente la copian, les haga gracia. Madre mía. Imagínate la información que puede recabar, ¿no? la página web de Real Madrid y la que puede tener un blog. Cada blog tiene unos sistemas de capturas diferentes, trabaja con servidores diferentes, almacena la información. Unos utilizan un servidor determinado, ¿no? Cuando se registra el dominio trabaja con un web empresa o con cualquier otro servidor. Puede estar alojado en España, puede ser un servidor que esté alojado fuera de España. Y el usuario tiene que saber cuál es el hosting, ¿no? ¿Cuál es el hosting en donde está almacenada su información? ¿Es un hosting europeo o es un hosting que está en otro sitio? ¿Cuál es el servicio de email marketing que se van a gestionar sus comunicaciones? No es lo mismo trabajar con MailChimp, que está en Estados Unidos, que tiene servidores en Estados Unidos, que otro proveedor de ese tipo de servicios que están alojados en España. Tengo que saber por qué ese servidor también está alojando mi información y la información del usuario. Entonces hay que advertirle sobre los sistemas de captura y los servidores en donde se aloja su información. Entonces, el tema de cookies, nuevamente informar igual. O sea, si utilizo cookies de terceros, tendré que auditarlas primero, saber qué tipo de cookies están instaladas en mi página, informarlas adecuadamente y utilizar un sistema, un plugin que sea lo suficientemente efectivo para bloquear las cookies hasta que el usuario preste su conformidad. Importante, nunca recabar datos personales sin recoger el consentimiento del usuario. Es muy importante que antes de requerir cualquier tipo de información personal le pidamos un check al usuario en donde dé su conformidad con la utilización de estos datos comerciales. Sobre todo cuando vamos a utilizar esos datos para enviarle promociones, para incorporarlas a diferentes listas, para mandarle publicidad concreta, ofertas exclusivas para suscriptores. Si pensamos incorporar, si vamos a compartir esos datos con un community manager o con alguna otra persona que esté colaborando con nosotros,
tenemos que informar también de que sus datos van a ser cedidos a determinada empresa o determinado profesional para estos usos, porque a veces nos olvidamos que la información que recogemos no nos pertenece de ninguna manera, le pertenece solo al titular, y el titular tiene que saber absolutamente todo lo que va a pasar con sus datos. ¿Quién va a tener acceso? ¿Con qué finalidad? ¿Y hasta cuándo? Y darle, evidentemente, un procedimiento sencillo para que pueda desistir y darse de baja cuando cree oportuno, cuando quiera perdernos de vista, ¿no? Yo le llamo el derecho a perdernos de vista. Está simpático. Entonces, el usuario tiene el derecho a perdernos de vista cuando quiere, y tenemos que facilitarle esto. Entonces, tenemos que tener claro que hay que declarar ficheros, redactar un aviso legal, una política de privacidad, una política de cookies específica, un buen aviso de advertencia y tener formularios en donde no se requiera ninguna información sin utilizar el doble opt-in, que a veces se nos olvida. Precisamente esa va a ser la siguiente pregunta, el doble opt-in. ¿Puedes explicarnos rápido lo que significa el doble opt-in? Sí, el doble opt-in es una verificación de identidad, básicamente, ¿no? Lo que hace el doble opt-in es garantizar que el usuario, ¿no? Que es el usuario el que realmente nos ha facilitado sus datos y que no se ha producido ningún tipo de usurpación de identidad y que no es una suscripción fraudulenta. Entonces, a veces a nivel marketing creamos, ¿no? unos formularios muy cucos, que están muy monos y están los pop-ups estos, ¿no? Sí. Para captar leads. Intentamos agilizar el proceso de suscripción suprimiendo, ¿no? El doble opt-in para agilizarlos. O sea, es algo que no tiene ningún sentido, primero desde el punto de vista legal, nos compromete y nos pone en un brete legal que nos puede costar muy caros, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista estratégico, no tiene ningún sentido el no requerirlo. Porque un usuario que verdaderamente esté interesado en nuestro contenido no va a tener ningún problema en completar la acción de verificación, ¿no? El doble opt-in, para el que no lo sepa, yo creo que casi todo el mundo sabe, pero el que no lo sepa, es justamente este correo electrónico que pide que confirmemos, ¿no? Que esa dirección nos corresponde y que realmente queremos suscribirnos a ese blog. Pide que certifiquemos, ¿no? Nuestra determinación y con eso se valida nuestra cuenta, nuestra dirección de correo electrónico. Esto es importantísimo, porque si en algún momento, ¿no? Recibimos, hay algún tipo de sistemas de bot que rastrean direcciones de usuarios y que hacen suscripciones masivas, ¿no? Claro. A diferentes blogs, y nosotros estamos enviando información sin que el verdadero titular de ese correo lo haya requerido, evidentemente podemos tener un problema serio a nivel de protección de datos. Desde el momento que esta persona denuncia y no podamos acreditar que esta persona se ha suscrito a una lista de contacto, porque no hemos certificado ni validado que es el verdadero titular de esa cuenta de correo electrónico, tenemos un problema y evidentemente las sanciones no son escasas. Estamos hablando que cualquier tipo de sanción en materia de protección de datos va desde los 600 euros en el caso de una sanción muy leve hasta los 600.000. Hasta los 600.000. Impresionante. Claro. Entonces, sí, que no es un tema mucho para tomarlo a la ligera. Nos estamos jugando mucho y hay que empezar a cambiar un poco los paradigmas, ¿no? Estamos hablando que estamos en una sociedad de la información, en unos entornos digitales, en donde la confianza es un valor clave para el usuario. El dato personal es la moneda de cambio, ¿no? En todos los entornos digitales, es el petróleo, ¿no? De este siglo, el dato personal. Si no entendemos que un correo electrónico, que un dato personal tiene un valor altísimo en el mercado, que somos muchos las personas, los bloggers, que nos estamos disputando, ¿no? Esos datos personales, ¿no? Acercarnos a ese usuario. Si no somos capaces de defender esa información personal, de cuidar, de garantizar, que no vamos a hacer nada inadecuado, que no vamos a hacer que ese usuario el día de mañana se arrepienta de habernos facilitado esa dirección, si no generamos suficientes garantías de credibilidad frente al usuario, no vamos a tener nada que hacer. Es que perdemos competitividad, perdemos eficacia y vamos a perder visibilidad, porque los propios buscadores, ya Google está penalizando a las páginas web y a los blogs
que no ofrezcan las suficientes garantías, ¿no?, en materia de Qué interesante eso. legales. O sea, se está penalizando a nivel visibilidad. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el chip y entender que estas cuestiones que parecen un engorro, que parece que solamente las multinacionales tienen que cumplir y ofrecer garantías legales, nos afectan a todos, y que desde el momento en que tenemos un blog tenemos responsabilidades, y que si queremos tener un blog que tenga futuro y que sea sostenible en el tiempo, tenemos que empezar a generar ese tipo de garantías. Yo siempre hablo que hay dos tipos de blog: el blog Top Manta, que es el blog que es un chiringuito, ¿no?, como un Top Manta, ¿no?, que se pone en la calle y que se vende, ¿no?, sin ningún tipo de garantías, y que lo compra, y luego ya se verá. Y el blog que decide trabajar profesionalmente, generando, ¿no?, evidencias claras en los usuarios para que sepan que es un lugar seguro, que es un lugar donde se respetan los datos y donde se hace un uso adecuado, ¿no?, de la información de carácter personal. Vale. Para todas las personas que nos están escuchando, decir que, bueno, creo, no sé si es el último o el penúltimo post que publicas, explicas el doble opt-in, y tienes a David Sotoro, que explica cómo hacerlo con MailChimp, que es uno de los gestores de correo más conocidos. Sí, de SumoMe, es SumoMe, que él lo explica con MailChimp a través del plugin de SumoMe. Bueno, pues para todas esas personas que se hayan quedado con dudas, que sepan que pueden encontrar la información en tu blog. Además, yo lo estuve leyendo y queda muy claro lo que hay que hacer para que se active ese doble opt-in y no tener ningún tipo de problema. Exacto. Y ahora una pregunta muy concreta que siempre me ha llamado la atención. Cuando rellenamos un formulario de contacto, un formulario de suscripción, yo veo que en algunos blogs te aparece el típico tic de acepto la política de privacidad, pero en cambio en otros simplemente te ponen al entregar tu nombre y tu email ya estás aceptando la política de privacidad sin falta de hacer ese tic. ¿Es obligatorio que pongan el tic, que hagan ese clic, o solo con esa línea informativa ya es suficiente? Si solamente se recoge un nombre de usuario y un correo electrónico, vale el consentimiento tácito, que se llama, ¿no?, el consentimiento por defecto, ¿no?, que te ponen al enviar tus datos a través de este formulario, ¿no?, aceptas esta política de privacidad, siempre y cuando solamente se requieren ese tipo de datos. Ahora, si tenemos un formulario donde requerimos más información de carácter personal, como es un estado civil, una situación financiera, o datos para completar determinadas solicitudes, por ejemplo, el requerimiento, ¿no?, de una tarjeta de crédito o un alto en una cuenta corriente, que te piden una serie de información de carácter personal, en ese tipo de casos sí que es obligatorio el requerir, ¿no?, un consentimiento explícito a través de una acción de check, ¿no?, que es marcar en la casilla y dar la conformidad, y en algunos casos es que te obliga a leer, porque te salta automáticamente un pop-up con toda la política, que tienes que leerla, y hasta que no llegues al final no te validan los datos, ¿no?, que es como, bueno, la manera más rigurosa de decir, mira, esto es lo que va a ocurrir con tu información. Si ves un proceso de registro en una red social, cuando tú facilitas determinada información personal, que tienes que facilitar más datos sobre tu identidad, siempre se va a requerir el botón del check-in. Ahora, si solamente pides un nombre y un usuario, simplemente con poner al final que al enviar tus datos se aceptas y das tu conformidad con la política de privacidad, sería suficiente. Vale, y ya para acabar con el apartado de las listas de suscripción, ¿es obligatorio que en todas las newsletters que mandemos aparezca en el faldón nuestro nombre y demás, y siempre que aparezca la posibilidad de que se den de baja? Sí. Eso es una de los requisitos ineludibles. De momento que mandas un boletín, a esta persona le tienes que informar siempre en toda nueva comunicación, y además que eso está especificado por ley, en toda nueva comunicación le tienes que informar quién es el titular de esos datos, porque evidentemente, claro, a veces damos por sentados que ese usuario solamente se ha suscrito a nuestro blog, por lo tanto tiene que tener clarísimo quiénes somos. A lo mejor esa persona se ha suscrito a otros 30, 40 o 50, y en un momento puede que ni recuerde a quién se ha suscrito. Entonces es importante informar. Recibes esta newsletter porque en su momento te has suscrito a blog marinabroca.com, ¿vale?
La finalidad de estos datos, bueno, es enviarte el boletín y mantenerte actualizado sobre novedades, ¿no? que puedan surgir en blog y ofertas puntuales exclusivas para suscriptores. Puedes darte de baja en el mismo boletín o mandando un correo electrónico con la palabra baja, este nombre. Es decir, en cada nueva comunicación tienes que informar. ¿Por qué? Porque es la única manera de acreditar, ¿no?, frente a una posible demanda o reclamación, de que tú en cada comunicación has informado de manera clara, nítida al usuario sobre tu identidad, cómo has obtenido sus datos, la finalidad de los datos, qué vas a hacer con sus datos y cómo puede desistir de nuevas comunicaciones comerciales, que es el artículo número 5 del área OPD. Es una cláusula informativa clave y básica que se debe incorporar en todas nuevas comunicaciones. Si mañana ese usuario decide que si quiere dar de baja y a veces falla el sistema de la baja automática, le sigues mandando comunicación, pues evidentemente ahí es cuando ya tienes una inspección y vas a tener 100% seguro un expediente sancionador, que es, bueno, uno de los motivos más frecuentes por los que se sanciona, ¿no? A nivel de OPD, yo le recomiendo a todo usuario, a toda persona que tenga un blog, que de vez en cuando se pase por la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, que lea los expedientes sancionadores y quizás entonces se empieza a tomar más en serio, porque hay muchísimas sanciones que se han impuesto justamente por este motivo. Vale, impresionante lo que acabas de contar. Bueno, Marina, vamos ya por el último punto y es el de la monetización, porque a día de hoy muchísimos bloggers están ofreciendo sus propios productos, tanto a nivel de books, cursos y demás. Entiendo que esto lo rige la LSSI. ¿Qué requisitos legales tiene una persona, aunque sea simplemente vender un ebook? ¿Qué debe hacer? Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que el hecho de que vendamos un producto de manera online no significa menos obligaciones ni menos responsabilidades que si tenemos una tienda física. Es lo que hablábamos al principio. Muchas veces creemos que podemos montar una plataforma de venta, un blog, empezar a lanzar productos, ponerlos a la venta sin tener que cumplir con ningún requisito legal. Y es que no hay ninguna diferenciación. Tenemos que entender que un espacio de venta online tiene las mismas obligaciones, incluso más, que una tienda física. Es decir, hay un usuario que en el momento que se establece una transacción comercial pasa a ser un consumidor, por lo tanto, está amparado por la Ley de Consumidores y Usuarios, está amparado por la LSSI, que regula justamente todas las transacciones que se realizan a través del comercio electrónico, está amparado por la LOPD y está amparado por el régimen jurídico que establezca el tipo de producto o servicio concreto, ¿vale? No es lo mismo una página que ofrezca productos sanitarios que una página que ofrezca transporte, que una página que ofrezca determinado tipo de suministros. Es decir, cada una tiene sus propios reglamentos y su propia regulación y están afectados desde el momento que se vende lo que sea. Es decir, no podemos tener, y esto lo veo continuamente y es un tema que me resulta abrumador y preocupante, porque no podemos estar lanzando un infoproducto, ¿no?, sin tener en cuenta que ese infoproducto conlleva unas responsabilidades y que el usuario tiene derecho a saber, como consumidor, tiene derecho a saber qué garantías tiene al adquirir ese tipo de productos. Hay una cuestión para que se entienda más fácil. Vamos a hablar, por ejemplo, de uno de los derechos básicos, ¿no?, que obliga a todos los e-commerce o en el momento que comercializamos cualquier producto o servicio, lo tenemos que tener en cuenta, que es el derecho al desistimiento, el derecho de desistimiento comercial. Es decir, cualquier usuario o consumidor, ¿no?, en el momento que adquiere un producto, tiene el derecho a desistir, ¿no?, de esa transacción, y el plazo legal obligatorio mínimo son de 14 días. Si yo no informo de este derecho, entonces esos 14 días, ¿no?, mínimos que establece la ley, ¿no?, para ejercer ese derecho, se trasladan a 24 meses. Es decir, por no informar, ¿no?, de este principio... 24 meses, 2 años. Claro, exactamente. Estamos, 24 meses, es decir, estamos alargando un proceso que se podría, en principio son 14 días,
y solo el hecho de no informar hace que, bueno, que pasen a ser 2 años. Porque se considera negligencia y con lo cual se penaliza, en este caso, al responsable de la web por no informar. Hay servicios que evidentemente, en el caso de servicios o productos digitales, una vez que te los descargas, se supone que están exceptuados de este derecho. Pero es que eso hay que informarlo, ¿vale? Es que eso hay que informar. O sea, este producto, al ser un producto de descarga digital, porque es un ebook, porque es un infoproducto, porque es un producto que una vez que tú te lo descargas, o sea, no lo puedes devolver, porque claro, yo no tengo ninguna constancia, ya te lo has descargado, con lo cual no hay derecho de existir de esa transacción, no te puedo devolver el dinero, pero lo tengo que informar, porque si no lo informo, ese usuario perfectamente me puede decir, mira, es que no me lo has informado. Por tanto, como consumidor, la ley del derecho del consumidor, ¿no? Me avala en este sentido y evidentemente cualquier tribunal competente le va a dar la razón y le vas a tener que restituir el dinero, aunque hayan pasado 2 años desde el momento que ha adquirido ese infoproducto. Entonces, estamos siendo muy temerarios, muchísimos bloggers están siendo muy temerarios cuando se ponen a monetizar determinados productos en línea, que significan instalar mecanismos de pago online y no le están informando al usuario de todo lo que son los derechos. ¿Cuál es la garantía legal? ¿Quién es el responsable de ese infoproducto? Hay una página que visité hace poco, una persona que además que presumía en las redes de vender muchísimas unidades de su infoproducto y que explicaba a otros cómo vender infoproductos. Y cuando entro a informarme, porque es un tema que realmente me interesaba saber, bueno, un poco cuál era, ¿no?, la manera más efectiva de vender un infoproducto, me encuentro que no sabía quién, o sea, aparecía el nombre de esta persona, pero yo no sabía si esta persona era española, si era nicaragüense, si era de Portugal o si estaba en Mozambique, porque no especificaba ni siquiera dónde estaba esta persona. Por tanto, si yo no estoy conforme con su infoproducto, ¿ante quién reclamo? ¿Cómo reclamo? ¿Dónde está esta señora? ¿Quién me ampara? O sea, tiene que especificar, o sea, ¿dónde estás? O sea, vale, vendemos un infoproducto, bueno, ¿quién es el responsable? ¿Cuáles son el derecho, ¿no?, propiedad intelectual? Ni siquiera especificaba los derechos que le amparaban a ella, ¿no?, sobre propiedad intelectual. Ni siquiera me estás diciendo quién es la propiedad, de quién es la propiedad intelectual de este infoproducto que estás lanzando. Con lo cual, oye, aquí tenemos un problema en donde tú misma ni siquiera estás preservando tus propios derechos de autor, ¿no? A no decir que ese infoproducto, ¿no?, tiene determinados derechos de autor. No me informas dónde estás localizada. Por tanto, si yo quiero reclamar, no tengo ninguna dirección visible y era un infoproducto que costaba 150 euros. Es decir, yo estar pagando, gastarme 150 euros en una persona que no sé si está en España o si está en Mozambique, de ninguna manera. No me ofrece ninguna garantía. Es decir, si no te gusta, tienes un plazo de 24 horas, ¿no? Puedes mirarlo, un plazo de 24 horas o de 12 horas o de 6 para devolver este producto. Y si no me gusta, ¿qué pasa? Tienes que especificar qué puedo hacer con esto, qué no puedo hacer, qué derechos tengo. Si no me funciona y si resulta que es incompatible con mi navegador. Es decir, hay una serie de condiciones que uno tiene que especificar desde el momento que vendes cualquier cosa. O sea, desde una zapatilla, un reloj, a un ebook. Hay que especificar, bueno, bajo qué condiciones la venta, cuáles son los métodos de pago que aceptas, qué pasa si el usuario no está conforme. Facilitar, además esto es muy importante, facilitar un sistema de reclamación. Si tú no aportas al usuario un sistema de reclamación, tienes un problema legal serio, porque estás vulnerando el derecho del consumidor. Tienes que darle un mecanismo por el cual ese usuario pueda reclamar si no está satisfecho. Y ahora, recientemente, una novedad que tienes en primicia, que te voy a decir que me vas a dar una exclusiva. La exclusiva, la primicia es que se ha creado una plataforma europea de resolución de conflictos a las que todas las personas que vendan cualquier producto o servicio de manera online tienen que informar a sus usuarios. Es decir, estamos obligados a poner el enlace de esta plataforma de resolución de conflictos, donde los usuarios, bueno, pueden ahí reclamar cualquier tipo de quejas o problemas que hayan tenido con la compra de algún producto o servicio online, y hay que informar que existe esa plataforma y facilitar el enlace para que puedan reclamar. Ostras, de acuerdo. O sea, que en cada vez que vendamos un infoproducto, aparte de, bueno, de demostrar quién es el responsable que está detrás,
precio, condiciones, tenemos que mostrarles cómo poder hacer una reclamación para devolverlo. Exacto, y toda la información que tiene que ver con ese infoproducto, qué garantías ofreces, de qué se trata, toda la información legal. Vamos a ver, cuando tú no te compras un teléfono, lo normal es que quieras saber cuáles son las especificaciones técnicas, ¿no? A ver qué prestaciones me da, qué garantías tengo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué pasa si no me gusta, qué pasa si no me funciona. Hay una serie de información que tienes como consumidor. Vas a comprar mañana el Corte Inglés cualquier cosa y el Corte Inglés te da una serie de garantías, ¿no? Sobre el producto que compras o cualquier otra tienda física. No, si eres un consumidor y si tienes una tienda online, tienes las mismas obligaciones, o sea, ni más ni menos, o sea, es como vender encapuchados, o sea, a nadie se le ocurriría un comercio oscuro, ¿no? Sin ventanas, que no tenga ningún tipo de permiso, ningún tipo de licencia y que te atienda un señor encapuchado. Pues eso mismo hacemos los bloggers cuando nos lanzamos a vender, es como, claro, vender la piel del oso antes de cazarla, ¿no? O sea, tenemos que facilitar la información legal mínima y obligatoria de cara al usuario para aportarle determinadas garantías y que el usuario, además que las condiciones de contratación se tienen que ofrecer siempre de manera anticipada a la transacción, porque el usuario puede decir, es que como no se me ha informado, ¿no? Esta transacción está nula y le tienes que devolver el dinero simplemente porque la ley te obliga a informar con carácter previo, ¿no? Claro. Al momento de la adquisición, de manera previa al momento de la adquisición. Y si no has informado de manera previa a la adquisición, se considera el contrato nulo y por tanto estás obligado a reembolsarle el dinero, el importe al consumidor, simplemente porque no has informado. De hecho, así de importante es. Sí, vamos, sí que es cierto que yo sabía que si compraba algo por internet tengo 14 días para devolverlo, pero fíjate, no se me había pasado por la cabeza que como blogger, claro, yo tengo que ofrecerle esa misma garantía a todos los usuarios que... Es decir, le tienes que informar, que en el caso que es un producto, que no le asiste ese derecho porque hay excepciones al derecho a desistir, pero se lo tienes que especificar. Lo tienes que especificar porque en el momento que tú no especificas que te acoges a una de las excepciones, ¿no? Del derecho a desistir, automáticamente esa persona ya tiene derecho a desistir y tiene hasta 24 meses para hacerlo. Simplemente porque no has informado de que no puede. De hecho, aquí enlazaríamos con lo que comentamos al principio del todo. O sea, cuando tú ofreces todos esos datos, estás informando de las garantías, al final estás generando una confianza en el usuario y eso es una ventaja competitiva frente a otras páginas que no lo están haciendo. Sin ninguna duda, o sea, sin ninguna duda. A medida que el usuario, ¿no? se vaya afianzando en lo que es la mecánica de entornos digitales y empiece a ser más consciente, ¿no? de la importancia de sus derechos, de la importancia de su información y carácter personal, va a privilegiar, sin lugar a dudas, va a privilegiar a las páginas que le ofrezcan suficientes garantías y evidentemente va a marginar y va a relegar a las páginas que no lo hagan. Es decir, tenemos que empezar a adquirir una cultura del usuario. O sea, estamos hablando de entornos online. Los entornos online exigen que seamos garantes, ¿no? Que respetemos derechos, que generemos suficientes evidencias para que su usuario sienta que está en un espacio donde puede facilitar su información con total tranquilidad, que no vamos a hacer ninguna chapuza, que no vamos a hacer ningún uso que esté al margen de la legalidad, que no vamos a comprometer de ninguna manera su información personal y el usuario evidentemente se va a volcar, ¿no? Se va a volcar con ese tipo de páginas y va a penalizar a las que evidentemente no le ofrezcan ese tipo de garantías. Bueno, Marina, y para terminar la entrevista me gustaría hacerte una pregunta que está muy de actualidad y que ha generado mucho revuelo en todo este mundillo, en las redes sociales, y es todo lo que afecta a Safe Harbor. Si hay que cambiar los servidores a servidores europeos, ¿cómo afecta todo esto que está ocurriendo? Bueno, para empezar hay que entender un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Voy a intentar explicarlo de una manera muy sintética porque es bastante más largo y bastante más complicado. El acuerdo, ¿no? de Safe Harbor lo que protegía era un acuerdo bisagra que llamamos, que lo que intentaba era equiparar la regulación que tenemos en Europa en materia de protección de datos
con la regulación americana, que es bastante más laxa y bastante más intrusiva en materia de privacidad que la que tenemos en los Estados miembros. Entonces, este acuerdo era un acuerdo, una especie de certificación que permitía a las empresas americanas que tenían sus data centers, ¿no?, sus servidores en Estados Unidos, cumplir una serie de medidas de seguridad, ¿no?, exigidas por Europa, para que, bueno, se pudiera realizar una transferencia de datos con unas garantías mínimas. Entonces, bueno, hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que invalidó, ¿no?, este acuerdo, porque, bueno, detectó que este acuerdo no cumplía con las suficientes garantías exigidas, y por tanto todas las empresas americanas que se acogían a este acuerdo, ¿no?, para que pudiéramos transferir datos a Estados Unidos, dejó de tener validez, y por tanto se creó una especie de bache legal que, bueno, que generó bastante desamparo, porque tenemos que tener en cuenta que las grandes plataformas tecnológicas están la mayoría ubicadas en Estados Unidos. O sea, Microsoft, esa misma, bueno, Skype, MailChimp, Dropbox, Google Drive, Amazon, o sea, grandes servidores con los que trabajamos son infinitos, ¿no?, con los que trabajamos actualmente y volcamos información de carácter personal. Las redes sociales, o sea, tienen todos sus servidores, toda nuestra información personal está alojada en servidores que están ubicadas en Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no ofrece suficiente protección ni garantiza que esos datos de alguna manera puedan ser cogidos por el gobierno de Estados Unidos si lo consideran importantes para su seguridad nacional, eso es lo que pasa con Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa con estas empresas? Que nosotros, desde el momento que como usuarios utilizamos cualquier de este tipo de plataformas para prestar servicios, desde el punto de vista legal tenemos un problema, porque no se considera que cumplan el marco normativo en materia de protección de datos de la Unión Europea. Esto no es una cuestión española, esta es una cuestión de la Unión Europea, que tiene estándares de seguridad mucho más rigurosos y robustos que los americanos. ¿Qué alternativas tenemos a esto? Pues las alternativas, bueno, la Agencia Española de Protección de Datos plantea en su página diferentes opciones. Una, que es tener un contrato tipo, ¿no?, con este tipo de empresas, donde estas empresas se comprometen a garantizar determinados usos, ¿no?, y obligaciones respecto a los datos que tienen almacenados. ¿Cuál es el problema? Que aunque generen este tipo de contratos, los contratos vienen en inglés. En España ya tenemos un problema porque la Agencia Española de Protección de Datos exige que se haga traducción jurada. Con lo cual, o sea, ya materialmente es un escollo importantísimo, porque imagínate lo que es hacer una traducción jurada de un contrato con MailChimp, que por ejemplo sí que lo pone a disposición de los usuarios. Otra alternativa, bueno, es dejar de utilizar estos servidores e intentar migrar toda la información que teníamos en este tipo de plataformas a empresas o servidores o prestadores que tengan sus servidores en el espacio comunitario, ¿no?, en Europa. Y otra opción es acogerse a una de las excepciones del artículo 34, ¿no?, que dice que si el usuario se le informa de que se va a realizar transferencia internacional de datos y consiente que se realice esta transferencia internacional, no hace falta obtener autorización de la Agencia Española de Protección de Datos, porque se supone que le hemos informado al usuario que vamos a transferir sus datos a un espacio que no es el europeo, que es Estados Unidos. Bueno, si el usuario está conforme con esa sesión, no habría mayor problema. Entonces, en el caso de los bloggers, ¿no?, que mayoritariamente utilizan plataformas como MailChimp, pues tiene fácil solución. O sea, o la una o los dos, o migramos o creamos dentro de la política de privacidad una cláusula informativa que los usuarios tengan que aceptar, donde se les informe justamente de esto, ¿no?, que nos acogemos a esta excepción, que sus datos están siendo alojados y trabajados por MailChimp, que MailChimp tiene sus plataformas en Estados Unidos, que por lo tanto, desde el momento que deja sus datos en nuestra web, consiente la transferencia internacional de sus datos. Y con esto, bueno, salvaríamos el escollo legal.
No obstante, teniendo en cuenta de que son socios estratégicos, porque son socios tecnológicos estratégicos, hay un interés económico importantísimo, tanto para las empresas americanas como para los socios europeos. Se está trabajando en un nuevo marco acuerdo que se llama, Safe Harbor, ¿no? 2.0, para intentar que evidentemente esos servicios puedan seguir utilizando. Mientras no se avance hacia esa negociación, que parece ser que ya está bastante avanzada, las opciones que tenemos son estas. Bueno, ya por lo menos nos has aportado una solución o varias, y eso, sí. Y has clarificado un poco el asunto, porque había un montón de controversia, la gente ya no sabía si directamente migrar, había muchísima preocupación con el asunto. Y la verdad es que lo has explicado muy bien y nos has dado las soluciones. Bueno, Marina, encantada de haberte tenido aquí en el blog. Recordar a todo el mundo que te pueden encontrar en el tuyo propio, marinabroca.com, ¿de acuerdo? Que eres especialista en marketing legal, que puedes ayudar a cualquier blogger, empresa, a desarrollar su marketing de manera legal y siempre respetando los derechos de los usuarios. O sea, que cualquier persona que tenga alguna duda se puede poner en contacto contigo y tú le atenderás y le asesorarás. Vale, yo estoy encantada que me hayas invitado, te agradezco muchísimo esta invitación y se nos ha quedado corta, y siempre a tu disposición y a la disposición de tus usuarios para aclarar cualquier duda. Si algo no se ha entendido bien, pues a disposición de todos, que te dejen las dudas en el mismo post en donde se edite la entrevista, y yo estoy encantada de responder a todos de la manera más clara y más rigurosa que sea capaz. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Venga, Marina, un beso. Hasta luego. Un abrazo.